Buenas tardes, con mi compañero Brian Vargas y yo, Lices Ballesteros, les vamos a hablar sobre el análisis de artículos, el cual es para nuestro proyecto de grado, el cual está titulado como Estructura de la comunidad de plantas vasculares epífitas de un bosque andino en el municipio de Medina, Cundinamarca. Bueno, inicialmente quisiéramos empezar a hablar sobre el artículo Ecología de las plantas epífitas, el cual nos explica qué son las plantas epífitas y por qué son tan importantes. Entonces, pues las plantas epífitas son aquellas que crecen sobre otras plantas, principalmente en troncos y ramas. Estas plantas no extraen nutrientes ni agua de su hospedero, el cual pues es el árbol y este se conoce comúnmente como forófito. Y es lo que, lo que diferencia las plantas epífitas de las plantas parásitas. Esas plantas prefieren árboles con cortezas rugosas o con musgos y líquenes, las cuales facilitan la retención de semillas. Y pues estas semillas son microscópicas y se dispersan por el viento o animales como las aves, los murciélagos y los primates. En cuanto a los tipos de epífitas, encontramos no vasculares, que en estos grupos se encuentran los líquenes, los musgos y las hepáticas. También se encuentran las pteridófitas, las cuales son los helechos, y las angiospermas, que son como bromelias, orquídeas, aráceas y otras familias. En cuanto a la distribución de las plantas epífitas, los bosques húmedos tropicales son el hábitat principal de estas plantas, con más de 29.000 especies compartiendo en este ecosistema. Estos bosques albergan la mayor diversidad biótica entre los sistemas continentales naturales y contribuyen con aproximadamente el 45% de la biomasa total de hojas de estos ecosistemas. Ya un poco más sobre la distribución de estas plantas en el dosel del bosque, pues estas plantas crecen en distintos estratos del dosel según los requerimientos de luz y humedad que necesiten. Están las epífitas de dosel superior, las cuales se encuentran expuestas al sol, viento y sequedad. Estas plantas desarrollan hojas gruesas y mecanismos de almacenamiento de agua. Y también se encuentran las epífitas del estrato inferior. Estas se encuentran en zonas más húmedas y sombrías y tienen hojas más delgadas, con extremos goteantes y texturas que facilitan la captación de luz. Sin embargo, pues esta distribución depende del tipo del árbol y su corteza. Los forófitos de mayor tamaño, en cuanto al diámetro de altura del pecho y de altura, albergan más epífitas, al igual que los forófitos con una copa compleja y compuesta. Ya en cuanto a las características físicas y químicas propias del árbol, las plantas epífitas prefieren árboles con baja tasa de exfoliación y descortezamiento y que tengan también ausencia de sustancias alelopáticas. Y finalmente, en cuanto a las familias y los géneros representativos, se encuentran las orquídeas, el cual contiene 119 géneros epífitos, los cuales representan el 70% de la familia. También se encuentran las bromelias, el cual cerca de la mitad de sus especies son epífitas, y las aráceas, las cuales destacan los géneros Anthurium, Philodendron y Raphidophora. Bueno, nuestro siguiente artículo es Diversidad de epífitas vasculares en 4 bosques del sector suroriental de la Serranía de Chiribiquete en la Guayana colombiana. Este fue realizado por Rafael Arevalo y Julio Betancourt. Bueno, a modo de introducción nos cuentan que las epífitas vasculares son un componente muy significativo de los bosques tropicales, ya que al muestrar un bosque tropical húmedo, el 25% aproximadamente del total de especies de plantas vasculares muestreadas será epífita. También nos cuentan que hay muchísimas más especies de epífitas vasculares en el neotrópico que en cualquier otro lugar del planeta. Ahí radica la importancia de la realización de este tipo de estudios. Por otro lado, la distribución espacial de las epífitas en un ecosistema varía de manera horizontal, así como también de manera vertical. Y se han realizado muy pocos estudios con énfasis en la riqueza y la distribución de este tipo de plantas en diferentes regiones de nuestro país. Por tanto, el objetivo que se plantean los autores es conocer las diferencias en la composición florística de las epífitas vasculares presentes en diferentes formaciones boscosas de la cuenca del Puerto Abeja, ubicada en el sector suroriental del Parque Nacional Natural Serranía del Chiribiquete. En cuanto a la metodología, este estudio se realizó en la Estación de Investigación de Puerto Abeja. Este pertenece a la Fundación Puerto Rastrojo, que se localiza en la región suroriental del Parque Nacional Natural de la Serranía del Chiribiquete. Este sitio cuenta con una temperatura promedio mensual que oscila entre los 25 y los 28 grados centígrados, una precipitación media anual entre 3.100 y 3.870 milímetros cúbicos y una humedad relativa entre el 86 y 87%. Para realizar el estudio, ellos definieron 4 unidades de vegetación,
denominadas como bosque de rebalse R, bosque de tierra firme TF, bosque de transición T y bosque de varillar V. En cuanto al muestreo, ellos mostraron un área de 500 metros cuadrados en cada uno de los tipos de bosque descritos anteriormente. Esto lo hicieron mediante parcelas cuyo número y tamaño variaba dependiendo de las características de cada bosque. Se censaron todos los árboles con un DAP mayor o igual a 2.5 centímetros y se marcaron todos los forófitos, es decir, aquellos que albergaban epífitas vasculares. Posteriormente, accediendo al dosel, se censaron todas las epífitas vasculares presentes en los forófitos, cada una de las cuales se recolectó, numeró e identificó. Para el análisis estadístico de los datos, se calculó la densidad relativa de las especies y el valor de importancia de cada familia para cada bosque. Adicionalmente, se empleó la prueba de Kruskal-Wallis para evaluar si existían diferencias significativas en los promedios de riqueza. Y se calcularon todos los índices de diversidad, que son Simpson, Shannon-Weiner y el alfa de Fisher. Adicionalmente, para cuantificar la similitud florística cualitativa entre los cuatro bosques, se emplearon los coeficientes de similitud de Jacquard y de Sorensen. Para los resultados, en los cuatro bosques muestreados se encontró un total de 1.110 árboles, de los cuales solamente 406 eran forófitos, es decir, albergaban epífitas. En cuanto a la diversidad general, en los cuatro bosques se registraron 182 morfoespecies distintos de epífitas vasculares, las cuales se distribuyeron en 71 géneros y 27 familias. Para las angiospermas estuvieron representadas por 20 familias y 156 especies, mientras que el resto fueron pteridófitos con 7 familias y 25 especies. En cuanto a los resultados para la riqueza, la abundancia y los índices de diversidad, se encontró que el bosque de rebalse fue el de mayor riqueza, abundancia, mientras que el de menor riqueza y abundancia fue el bosque de varillar. Estos datos concuerdan igual con los resultados para la diversidad, ya que en todos los índices el bosque con mayor diversidad fue el de rebalse, seguido el de tierra firme, mientras que el de menor diversidad fue el de varillar. En cuanto a los resultados para el valor de importancia de las familias y de diversidad por cada bosque, se encontró que los bosques de rebalse y de tierra firme, las familias Araceae y Orquidiaceae, fueron las más importantes en la comunidad, mientras que en el bosque de transición fueron Orquidiaceae y Dryopteridaceae, y en el de varillar fueron Orquidiaceae y Bromeliaceae. Cabe destacar que la importancia que algunas familias tienen solamente en alguno de los bosques se debe a su aporte significativo en la diversidad o en la densidad relativa. Esto sucede cuando, a pesar de que la familia presenta muy pocas especies, estas especies cuentan con la mayor cantidad de los individuos dentro de la comunidad. En cuanto a la similitud florística entre los bosques, del total de especies de epífitas vasculares encontradas, el 63.2% de ellas estuvieron solamente o exclusivamente en un solo bosque, mientras que el 36.8% se presentaron en dos o más bosques. Según los coeficientes de similitud de Jacquard y de Sorensen, los bosques que mostraron la mayor similitud florística entre sí fueron los de rebalse y tierra firme. Por el contrario, los que menor similitud florística tuvieron entre sí fue el rebalse con el varillar y la tierra firme con el varillar. Esto puede verse principalmente por la cercanía geográfica que había entre el bosque de rebalse y el de tierra firme y por la gran diferencia en el tipo de vegetación que había entre el rebalse y tierra firme comparado con el de varillar. Como conclusión, este primer acercamiento a las epífitas vasculares de cuatro bosques de la región suroriental de Chiribiquete arroja datos nuevos sobre la riqueza de esta inexplorada región, así como de la diversidad de epífitas vasculares de la Amazonía noroccidental, sobre todo en lo que tiene que ver con los datos de distribución horizontal de las epífitas vasculares. Este tipo de estudios son necesarios, son fundamentales para entender la dinámica y el papel que juegan estas formas de vida en el funcionamiento de los bosques. Y ya para finalizar, el tercer artículo que escogimos es Patrones de distribución de alturas de bosques antiguos siempre verde del centro sur de Chile. Pues en este artículo nos hablan sobre el dosel y sobre la estratificación de los árboles. En cuanto al dosel, pues este es el principal sitio de fotosíntesis, el cual determina la productividad y la captura de carbono. También sustenta la biodiversidad mediante procesos ecológicos como la polinización e interacciones planta-animal. El dosel también proporciona refugio tanto para flora como para fauna. Y ya en cuanto a la estructura del dosel, pues esta está definida por la distribución vertical y espacial de los árboles, el tamaño de sus copas y la arquitectura de las plantas como epífitas, lianas y arbustos.
Y ya en cuanto a la estratificación vertical del dosel, pues este responde a la demanda de luz. Pues hay especies de alta demanda lumínica, las cuales se encuentran en la parte superior, y especies de baja demanda lumínica, las cuales se encuentran en la parte inferior. En cuanto a la estratificación y la heterogeneidad del dosel, pues la estratificación está definida como la concentración de copas en diferentes alturas según la luz disponible, y la heterogeneidad vertical está definida como la distribución de árboles a distintas alturas, el cual está influido por la mortalidad y el crecimiento de nuevos individuos. Esto quiere decir que pues bosques con árboles a diversas alturas tienen doseles más heterogéneos, mientras que los bosques que concentran individuos de una sola altura son más estratificados. En cuanto a la metodología, ellos analizaron 4 bosques antiguos siempre verdes en el centro sur de Chile, en los cuales verificaron que no presentaran cortes ni incendios recientes y que presentaran un estado sucesional avanzado, como árboles grandes, dosel parchoso con claros y una estructura con todas las clases del tamaño representadas. En cuanto a la medición de la estructura vertical, instalaron parcelas de muestreo en cada rodal, en donde midieron diámetro, altura y registro de especies, y realizaron em, análisis para la altura máxima y promedio del dosel, también para la altura de las estratificaciones, para la heterogeneidad vertical. También hicieron un análisis de agrupamiento jerárquico, donde hicieron el test de Crustal Wallis para comparar las distribuciones de alturas. Hicieron una correlación de Spearman y un clúster de distancia máxima. También utilizaron el método Kimmins y para determinar el número óptimo de grupos. Y finalmente hicieron una función de densidad de kernel para visualizar la distribución de alturas. Bueno, y ya como resultados, pues podemos ver acá en la figura 1, en el cual pues el eje X es la altura y en el eje Y es la densidad, donde pues esta gráfica nos está mostrando que todos los bosques estudiados están estratificados, los cuales pues quiere decir que los bosques presentan una estructura vertical compleja con distintos niveles de altura. Pues se puede ver que tanto para Correntoso, Yacanhue A y Yacanhue B se identificaron 2 estratos, mientras que en Payhuehue presentó 3 estratos. Pues esto nos está mostrando que estos bosques presentan múltiples capas de vegetación, desde árboles emergentes hasta el sotobosque. Como segundo resultado, pues tenemos este endograma donde nos muestra 4 grupos, donde el grupo A y el grupo B pues son las especies tolerantes a la sombra, y pues estas especies tienen una distribución de altura más amplia, las cuales pues puede desarrollarse en condiciones de menor luz, lo que indicaría pues una mayor tolerancia a la sombra. Pues estos 2 grupos se encuentran en posiciones más bajas en este endograma, pues lo cual indicaría que tienen una mayor similitud en su patrón de crecimiento. Mientras que el grupo C y D son especies intolerantes a la sombra, lo cual pues quiere decir que estas especies presentan distribuciones de altura más restringidas y requieren una mayor disponibilidad de luz para crecer. Y pues aquí en el dendrograma se diferencia un poco más a los otros 2 grupos, pues lo cual indicaría que pues hay una mayor variabilidad en sus patrones de crecimiento en altura. Y ya para finalizar tenemos nuestro resultado número 3, el cual es sobre las distribuciones de la densidad de altura de los clústeres de especies, donde tenemos que el grupo A pues es el del dosel inferior, y pues son las especies tolerantes a la sombra, pues se encuentran en alturas bajas, y pues presentan una asimetría positiva, lo cual indicaría que la mayoría de los individuos tienen alturas menores, pero con algunos que pues podrían alcanzar alturas mayores. También tenemos al grupo B, el cual pues tiene una distribución en todo el dosel y pues son especies tolerantes a la sombra. Pues tiene un patrón donde su distribución varía según el sitio donde se encuentre. Pues en Correntoso, el grupo B tiene 2 picos de altura, lo cual pues indicaría que pues tiene 2 rangos preferidos.
Mientras que, bueno, el grupo C, pues se encuentra como en el dosel superior, este presenta mayores presencias, bueno, presenta mayor presencia en alturas altas. Sin embargo, pues tiene una simetría negativa, pues lo que estaría indicando que la mayoría de los individuos están en alturas altas, con pocos en alturas menores. Sin embargo, en Yacanwe A tiene una distribución un poco más normal. Y el grupo D son especies pioneras, las cuales pues presentan una mayor altura eh, en el bosque. Y pues su distribución es normal, pues lo cual estaría indicando que la mayoría de los individuos alcanzan alturas similares sin un sesgo hacia valores más bajos o más altos. Y como conclusión, pues el estudio demuestra que los bosques siempre verdes antiguos presentan un dosel estructurado en dos o tres estratos conformados por especies con distinta longevidad, tolerancia a la sombra y tamaño. Y pues esta estratificación se debe a la dinámica de claros y la estabilidad estructural del bosque, más que solo a la demanda lumínica. Pues estos hallazgos aportan un marco conceptual para entender la organización vertical del dosel y su influencia en la coexistencia de especies con implicaciones para la conservación y el manejo sostenible de estos ecosistemas.